Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con Ibn Jaldún, la Al-Muqaddima, libro sexto, capítulo 11, sobre la ciencia del sufismo. Después de haber examinado el origen de la ciencia, la naturaleza del conocimiento humano y las diversas disciplinas racionales y religiosas, Jaldún conduce hacia un ámbito distinto del saber, el sufismo. Este capítulo 11 del libro sexto de la Muqaddima resulta especialmente interesante porque estudia el sufismo como un fenómeno histórico, religioso y espiritual que evolucionó dentro del Islam. Aquí aparece la pregunta profunda: ¿puede existir una forma de conocimiento que surja de la experiencia interior y de la vida espiritual? Bueno, Jaldún intenta responder a esta cuestión analizando el origen de los sufíes, sus prácticas, sus conceptos y el lugar que ocupan dentro de la tradición islámica. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, empecemos con este capítulo 11. Antes de empezar, en todo caso, hay que explicar un poco lo que es el sufismo. El sufismo, muchachos, es una corriente espiritual y mística desarrollada dentro del Islam, cuyo propósito central es alcanzar una cercanía profunda con Dios mediante la purificación interior, la disciplina espiritual y la experiencia directa de lo divino. Mientras las ciencias religiosas tradicionales suelen concentrarse en el estudio de la ley, la teología o la interpretación de los textos, el sufismo pone especial atención en la transformación del corazón y en la vida interior de la persona. ¿Y de dónde viene esta palabra? Bueno, muchos dicen que viene de la palabra saf, que significa lana, ¿ya? Y la razón es que muchos de los primeros ascetas musulmanes vestían prendas de lana áspera como símbolo de humildad, pobreza y alejamiento de los lujos mundanos. O sea, la ropa de lana representaba una vida austera y sencilla. Pero también se le ha puesto que viene de la palabra safá, que significa pureza, en referencia a la pureza del corazón. Al-Sufá, que es la gente del banco pórtico, que era un grupo de compañeros pobres del profeta que vivían cerca de la mezquita. Y también podría haber sido Saf, entendiendo que serían quienes ocupan la primera fila en la oración, ¿ya? Ahí hay algunos aspectos etimológicos de dónde viene la palabra sufismo. Pero ¿qué nos dice Ibn Jaldún? Que el sufismo auténtico no nació como una innovación extraña dentro del Islam, es la continuación natural de la espiritualidad de los primeros musulmanes. Desde el comienzo, insiste en que la vida sufí ya existía entre los compañeros del profeta y entre las primeras generaciones del Islam. Según Ibn Jaldún, aquellos primeros creyentes consideraban que el verdadero camino religioso consistía en entregarse constantemente a la devoción, apartarse de las distracciones mundanas y orientarse completamente hacia Dios. Describe esta práctica mediante varios rasgos: el abandono de los lujos, el rechazo de la ambición social, la renuncia a la búsqueda de riquezas y honores, y el retiro parcial de la sociedad para dedicarse al recogimiento y a la adoración. Explica que a partir del segundo siglo del Islam, la expansión política y material del mundo musulmán produjo un creciente apego a los bienes terrenales. La riqueza, el poder y el refinamiento comenzaron a dominar la vida social. Fue precisamente en ese momento cuando aquellos individuos que conservaron el antiguo ideal ascético empezaron a distinguirse del resto y recibieron el nombre de sufíes. El sufismo entonces aparece como reacción a la transformación histórica de la sociedad musulmana. Mientras la mayoría se inclinaba hacia la vida mundana, un grupo minoritario preservaba el antiguo espíritu de austeridad religiosa. El sufismo surge entonces no como una ruptura del Islam original, más bien como resistencia frente a la decadencia espiritual producida por el lujo y la prosperidad. Después, ahí Jaldún entra en la cuestión etimológica de la palabra sufí y cita a Al-Kushairi, quien sostenía que el término no poseía una etimología árabe clara y que las derivaciones propuestas eran forzadas. Algunos querían derivarlo de safa, como lo habíamos dicho, de pureza, o de sifa también, que es cualidad, intentarle darle un tono espiritual elevado. Pero Al-Kushairi consideraba esas explicaciones lingüísticamente poco convincentes. Jaldún, sin embargo, se inclina por otra explicación mucho más concreta e histórica, que es la que habíamos dicho al principio, que cree que la palabra proviene probablemente de suf, es decir, lana. Y esto se debe a que muchos ascetas utilizaban vestimentas de lana áspera
para distinguirse del lujo de la sociedad común. Entonces, imagínense ustedes, mientras la mayoría buscaba ropas refinadas y elegantes, los sufíes adoptaban deliberadamente prendas simples y toscas como símbolo de desapego mundano. Y claro, la lana áspera simboliza el rechazo de la comodidad, de la ostentación. Por lo tanto, el sufismo en su manera más primitiva surge como una ética de vida antes de que sea una teoría como mística, compleja. Además, este comienzo anticipa algo que Jaldún desarrollará más adelante, que va a ser la distinción entre el sufismo original y ciertas desviaciones posteriores. Él admira profundamente el ascetismo de los primeros sufíes, pero será mucho más crítico frente a ciertas doctrinas metafísicas que se van a desarrollar después, especialmente aquellas relacionadas con la unión absoluta con Dios o con ciertas interpretaciones extremas de la experiencia mística. Vamos ahora en el mismo capítulo con la figura del sufí. Los sufíes se distinguían no solo por su austeridad y retiro del mundo, también por los éxtasis y estados espirituales que experimentaban. Para explicar esto, Jaldún desarrolla una teoría de la percepción humana y dice que el hombre se diferencia de los animales, obviamente, por la percepción, pero esta percepción tiene dos dimensiones distintas. La primera corresponde al conocimiento intelectual, las ciencias, las certezas, las opiniones, las dudas y todo aquello que en el entendimiento puede captar racionalmente. La segunda corresponde a los estados interiores que el hombre experimenta en sí mismo, la alegría, la tristeza, la angustia, la serenidad, la paciencia, la gratitud, la ira y todas las demás modificaciones afectivas del alma. Según Jaldún, el ser humano está compuesto tanto de conocimientos como de estados interiores. No somos solamente inteligencia, también somos experiencia interior vivida. Lo interesante es que estos estados no aparecen aisladamente, surgen de otros. Así como la ciencia nace del razonamiento, los estados espirituales nacen de determinadas experiencias interiores. El placer produce alegría, el dolor genera tristeza, el reposo puede producir pereza, la disciplina puede producir fortaleza. Ibn Jaldún está describiendo entonces una verdadera dinámica espiritual. Y luego aplica esta idea al camino sufí. El aspirante espiritual, mediante ejercicios de devoción y combate contra sus inclinaciones interiores, va produciendo nuevos estados interiores. Cada lucha espiritual deja una huella en el alma, y estos estados pueden convertirse poco a poco en disposiciones permanentes, lo que él llama posiciones o estados espirituales. Hay una distinción muy importante dentro del sufismo clásico: la diferencia entre los estados, ahwal, y las estaciones, maqamat. Los estados son experiencias pasajeras, momentos de alegría espiritual, temor, recogimiento o expansión interior. Las estaciones, en cambio, son cualidades estables adquiridas por la repetición de la disciplina espiritual. Por ejemplo, una emoción momentánea de paciencia. La paciencia, por ejemplo, es un estado, pero cuando la paciencia se vuelve permanente en el carácter del hombre, se convierte en una estación espiritual. Jaldún describe entonces la mística como un ascenso progresivo. El aspirante pasa de una estación a otra hasta alcanzar la confesión plena de la unicidad divina, el tawhid que habíamos hablado, que es la unicidad divina, o sea, entender que Dios es uno, que Dios es uno. Nosotros habíamos visto el tawhid, yo creo que lo he dicho en más de una ocasión, pero tenemos el concepto de tawhid en Filosofía Apunte para que usted lo consulte en el podcast, ¿ya? Y para que ahí usted tenga un conocimiento más interiorizado de la palabra tawhid. Cita una famosa tradición, Ibn Jaldún, que dice: quien muera confesando que no hay otro Dios que Dios, entrará en el paraíso. Pero Jaldún interpreta esta confesión en un sentido muy profundo. No basta la repetición verbal de la fórmula religiosa. El alma debe llegar a experimentar verdaderamente la unicidad divina como una realidad interior, no es algo exterior, tiene que vivirse como una realidad interior. Todas las estaciones espirituales tienen por base la obediencia y la sinceridad. La sinceridad interior acompaña cada grado del camino espiritual y de ella nacen nuevos estados y nuevas cualidades del alma. Cada etapa produce la siguiente en una especie de encadenamiento espiritual. Si aparece una imperfección en el estado espiritual de una persona, ello revela necesariamente un defecto anterior en sus actos, intenciones o disciplina interior. El estado del alma es el reflejo de la vida espiritual previa.
Por eso el sufí debe examinar constantemente sus acciones y sus intenciones. Jaldún ahí introduce un concepto que es la noción del gusto, pero ojo, del gusto espiritual, dauk. El aspirante descubre por experiencia interior cuando existe una falla en su relación con Dios. El alma, entre comillas, saborea los efectos de sus actos y reconoce interiormente cuando existe sinceridad o corrupción. Por eso el sufí debe pedir cuentas a su alma, examinando incluso los repliegues más ocultos del corazón. Jaldún presenta así al sufismo como una ciencia práctica del alma humana basada en la observación minuciosa de los movimientos interiores y en la transformación progresiva de la personalidad espiritual. Afirma que muy pocos hombres participan en esas prácticas de los sufistas porque la mayoría de las personas se contenta con cumplir aquello que la jurisprudencia considera suficiente. Y ahí Jaldún contrapone dos figuras. Por un lado, el creyente común y piadoso que cumple las obligaciones legales, que son rezar, ayunar, respetar normas de conducta, realizar actos prescritos por la ley religiosa. Ese creyente permanece dentro del ámbito de la FIQ, F-I-Q-H, la jurisprudencia. Tampoco se conforma con la mera ejecución externa del acto. Examina el estado interior del alma mientras realiza ese acto. Por eso dice que los místicos examinan escrupulosamente los estados de su conducta, utilizando el gusto y el éxtasis. Esos conceptos son fundamentales en en el sufismo. El gusto significa experiencia espiritual directa. El sufí no solamente sabe intelectualmente que Dios existe o que la oración es buena, también sabe que saborea interiormente ciertos estados del alma. Saborear siempre en un sentido figurado, ¿ya? Jaldún ya había explicado algo semejante en el capítulo sobre la fe, cuando distinguía entre el conocimiento teórico y la apropiación interior. Allí daba el ejemplo del hombre que sabe racionalmente que la compasión hacia el huérfano es virtuosa, pero no siente ninguna inclinación real hacia él. Frente a esto existe otro hombre cuya alma ya ha adquirido verdaderamente la virtud, de modo que espontáneamente corre a ayudar al necesitado. Y el sufismo busca precisamente esa transformación profunda. El éxtasis, por su parte, es una conmoción espiritual que sobreviene al alma durante la práctica ascética y devocional. Jaldún nos dice que esto es el resultado de una lucha espiritual. Es el resultado de una lucha espiritual porque nos dice explícitamente Jaldún que las luchas liberadas contra las inclinaciones naturales nacen de aquellos estados. Es decir, el sufí combate el ego, las pasiones, el apego al mundo y las inclinaciones corporales. De ese combate surgen estados interiores nuevos. Las posiciones o estaciones. Jaldún describe la vida espiritual como una ascensión gradual. El sufí pasa de un estado a otro. Cada práctica espiritual produce una disposición del alma, y esa disposición, cuando se vuelve estable, se convierte en una posición. Luego esa posición produce otra más alta, y así el alma asciende progresivamente. Esto se conecta también con lo que había explicado acerca de la fe, pero ¿se acuerdan de la fe perfecta? Bueno, la fe es, en ese sentido, la creencia que se transforma en una facultad permanente del alma. Y si eso lo aplicamos a los sufíes, o lo aplicamos en la doctrina de los sufismos, vamos a ver que los actos repetidos producen entonces hábitos espirituales y esos hábitos modifican la estructura interior del hombre. Por eso insiste tanto en la cuenta que uno debe demandar a su alma. El sufí en ese sentido se vigila constantemente. No basta con rezar, debe preguntarse, ¿hubo sinceridad? ¿Hubo orgullo? ¿Hubo distracción? ¿Hubo deseo de reconocimiento? ¿Hubo apego mundano? La práctica exterior puede ser correctamente jurídica, pero espiritualmente defectuosa. Y ahí está la gran diferencia entre el jurista y el místico. Jaldún no es que desprecie la jurisprudencia. De hecho, ya hemos visto durante muchas páginas de este libro que había explicado su enorme importancia. Pero aquí establece que existe otra ciencia distinta, que es la jurisprudencia que regula los actos exteriores.
el culto, los contratos, las costumbres, las relaciones sociales. El sufismo estudia el interior del hombre, las intenciones, los estados del alma, la experiencia espiritual y los grados de cercanía a Dios. Por eso señala que los sufíes desarrollaron un vocabulario técnico propio. El lenguaje ordinario no bastaba para expresar experiencias interiores tan específicas. Entonces de ahí crearon todos estos conceptos que hemos visto, que es el gusto, el éxtasis, la posición, el estado, la presencia. Y hay otro que es la aniquilación, que es faná, que también lo hemos visto en Filosofía Punta, así que usted podría ahí buscarlo y encontrar. Así es justamente así, faná, entre paréntesis, aniquilación. Esto ocurre porque el lenguaje común solo sirve para ideas generales conocidas. Cuando aparecen experiencias nuevas o especializadas es necesario adaptar palabras y convertirlas en términos técnicos. También es importante notar que Jaldún legitima históricamente el sufismo. Ya habíamos dicho antes que los compañeros del profeta practicaban el desapego del mundo, la devoción intensa y el retiro espiritual. Lo que ocurre después es que cuando la sociedad musulmana se vuelve más mundana y lujosa, nuevamente el concepto de lujo, estos hombres pasan a formar un grupo diferenciado y reciben el nombre de sufíes. ¿Y cómo nació el sufismo? Bueno, el sufismo pasó de ser simplemente una práctica espiritual vivida a convertirse en una ciencia organizada y escrita comparable a la jurisprudencia, la exégesis coránica o la teología escolástica. Al mismo tiempo, desarrolla una teoría profundamente filosófica sobre la experiencia mística, la percepción espiritual y la transformación del alma. Primero, Jaldún describe un momento histórico decisivo, la sistematización del saber islámico. Dice que cuando los musulmanes comenzaron a poner por escrito los conocimientos científicos, los ulemas redactaron tratados sobre derecho, principios de jurisprudencia, teología y tafsir. Es decir, las ciencias religiosas dejaron de transmitirse solamente de manera oral y comenzaron a organizarse metódicamente. Jaldún muestra entonces que el sufismo siguió exactamente el mismo proceso. Antes las reglas espirituales existían en el corazón de los hombres. Ahora comenzaron a escribirse y sistematizarse, y ahí el sufismo se convirtió en una ciencia formal dentro del Islam. Y nos da ejemplos concretos de sus autores fundamentales. Menciona a Al-Muhasibi y su obra Reaya, centrada en la vigencia del alma y el examen interior. Esto conecta directamente con la idea de que Jaldún había explicado antes. El sufí debe pedir constantemente cuentas a su alma. Luego cita a Al-Kushairi, que ya lo habíamos mencionado, y a Al-Shihab al-Din al-Surawardi, quienes escribieron sobre las reglas de conducta del sufismo, los gustos espirituales y los éxtasis místicos. Surawardi nosotros ya lo hemos visto también en Filosofía Apunte, ahí usted puede ver su vida y obra, y la mayoría de las obras también del mismo Surawardi. Un filósofo excepcional para que usted lo tenga en cuenta. Finalmente menciona a Al-Ghazali, a quien considera una figura sintetizadora. Dice que su obra Ihya reunió ambas dimensiones, la disciplina práctica de la devoción y el análisis de los estados espirituales. Y esto es muy significativo porque Al-Ghazali representa para Jaldún la integración entre la ley religiosa, la teología y el misticismo. Pero la parte más importante, más profunda del pasaje comienza después cuando Jaldún describe qué ocurre espiritualmente durante la práctica sufí. Afirma que la lucha espiritual, el retiro y la meditación producen el descorrer del velo de los sentidos. Esta expresión es muy importante en el misticismo islámico. De hecho, nosotros ya habíamos visto algo del velo de los sentidos al principio de este libro sexto. Lo que quiere decir es que el ser humano normalmente vive encerrado en el mundo sensible. Percibe únicamente mediante vista, oído, tacto y demás sentidos externos. Pero el sufí, mediante disciplina espiritual, silencio, retiro y meditación, debilita el dominio de esos sentidos exteriores y fortalece el sentido interior. Jaldún supone que el alma posee facultades superiores a la simple percepción sensorial. Cuando el hombre se libera parcialmente de la dominación corporal, el alma recupera su fuerza verdadera. Por eso dice que, así dice Jaldún, los estados de los sentidos se debilitan en tanto los que provienen del alma se fortalecen. Entonces el alma empieza a percibir
otros mundos o niveles de realidad que normalmente permanecen ocultos. Khaldun menciona explícitamente el mundo del alma y afirma que esos mundos pertenecen al dominio divino y no pueden ser percibidos por quienes solo utilizan los sentidos corporales. Hay distintos niveles de realidad. De hecho, esto lo decía Khaldun mismo, dice que esto lo señalaba Ibn Arabi, que también tenemos ya podcast de él, así como Avicena, también tenemos podcast de él. Hay distintos niveles de realidad: el sensible, el imaginativo, el espiritual y el angélico. Este proceso es descrito por Khaldun como una imagen filosófica, porque dice que el alma pasa de ser ciencia en potencia a presencia en acto. Es decir, deja de conocer solamente de manera conceptual y comienza a experimentar directamente ciertas realidades espirituales. Ojo que, si se dieron cuenta, está ocupando conceptos aristotélicos, neoplatónicos, o sea, la potencia, el acto. El alma humana posee potencialidad en una dimensión espiritual elevada, pero solo mediante la disciplina mística puede actualizarla. La meditación, esta práctica, juega un papel esencial en este desarrollo. Khaldun lo compara con un alimento del alma. Así como el cuerpo crece mediante el alimento físico, el alma crece mediante la contemplación espiritual. Cuando el alma alcanza ese estado superior, ésta se vuelve receptiva a los dones divinos, los conocimientos depositados cerca de la divinidad y los favores espontáneos de Dios. El sufí ya no conoce solamente el razonamiento discursivo. Cuando hablamos del el razonamiento discursivo, hablamos de la razón, ¿ya? De la razón con el pensamiento discursivo. También conoce mediante la iluminación espiritual. O sea, no solamente lo discursivo, lo racional, sino que también lo espiritual. Ahí Khaldun señala una frase súper importante sobre el alma. El alma se aproxima al horizonte más elevado, el horizonte de los ángeles. Claro, porque en la cosmología islámica medieval los ángeles representan seres puramente espirituales, libres de las limitaciones materiales y corporales, como habíamos visto ya en este mismo libro. El descorrer del velo, que es el kashf, es decir, la posibilidad de acceder a una percepción espiritual que supera el conocimiento ordinario basado en los sentidos, se tiene que analizar de la siguiente forma. Primero, afirma que este descorrer del velo ocurre frecuentemente en quienes practican seriamente la lucha espiritual. Cuando el alma se libera parcialmente del dominio de los sentidos corporales, comienza a percibir dimensiones ocultas de la realidad. La percepción humana ordinaria no agota lo real. Los sentidos solo captan una parte limitada de la existencia. El sufí, al debilitar el apego al mundo sensible, puede acceder a otra forma de conocimiento. Por eso dice que los místicos obtienen la percepción de la verdadera naturaleza de los seres. Es una forma de conocimiento intuitivo y espiritual. Añade además dos ejemplos extraordinarios de los efectos atribuidos a este estado: el presentimiento de acontecimientos futuros, la influencia sobre los seres inferiores mediante la fuerza del alma. Estas afirmaciones reflejan entonces la concepción medieval mística islámica, según la cual el alma humana, cuando alcanza un alto grado de perfección, adquiere poderes extraordinarios. Esto se ve también en autores como Al-Ghazali y Avicena. Sin embargo, Khaldun introduce una advertencia. Dice que los grandes maestros sufíes no daban importancia a esos fenómenos. Y esto es importante para comprender su posición. El verdadero sufismo, según él, no busca milagros ni poderes ocultos. Pone como ejemplo a los grandes compañeros del profeta, Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib y Uthman ibn Affan. Khaldun afirma que ellos recibieron abundantes gracias extraordinarias, pero jamás le atribuyeron valor espiritual central. Y esto les sirve para establecer un criterio, que es que las experiencias sobrenaturales no son la meta del camino espiritual. Incluso afirma que los verdaderos sufíes consideraban esas experiencias como una tentación. Claro, porque el peligro consiste en que el místico se enamore de los fenómenos extraordinarios y olvide a Dios mismo. El milagro puede convertirse en una forma refinada de orgullo espiritual. Luego Khaldun distingue también entre los antiguos sufíes y algunos místicos posteriores.
Según él, ciertos autores más tardíos comenzaron a interesarse excesivamente por el descorrer del velo y desarrollaron técnicas específicas de mortificación para producir esos estados. Y aquí nuevamente Al-Ghazali y su Ihya. Khaldun reconoce que Al-Ghazali describe prácticas ascéticas destinadas a fortalecer el alma racional y debilitar los sentidos exteriores. Y todo lo que está detrás de esto es que Khaldun sostiene que el alma humana posee una facultad de percepción superior, pero normalmente se encuentra debilitada por la dominación de los sentidos corporales. Mediante ayuno, retiro, vigilancia y meditación, esa facultad interior recupera su vigor. Entonces el alma puede percibir realidades invisibles y contemplar el orden profundo del universo. Por eso Khaldun dice que algunos sufíes afirman haber comprendido la esencia real de todos los seres, desde el trono de Dios hasta la más leve lluvia. La expresión desde el trono hasta la lluvia es un ejemplo obviamente típico de la cosmología medieval. El trono simboliza el nivel supremo de la realidad divina, mientras que la lluvia representa el mundo material más bajo y cotidiano. El místico pretende abarcar la totalidad jerárquica de la existencia. Pero Khaldun introduce una limitación. No todo descorrer del velo es verdadero. Claro, porque dice que también los hechiceros, ascetas desviados o personas que practican mortificaciones pueden obtener ciertos fenómenos extraordinarios. Y esto significa que la experiencia sobrenatural por sí misma no prueba la verdad espiritual, porque si estos hombres pueden hacerlo, bueno, pareciera ser que bastaría un esfuerzo espiritual pequeño para considerarse como tal. Por eso también Khaldun introduce algo muy moral en este aspecto, que es la rectitud, istikama, la rectitud. Es el verdadero criterio para un místico, es la rectitud moral y religiosa. Y para explicar esto utiliza una comparación extraordinaria con un espejo. Dice que un espejo convexo o cóncavo deforma las imágenes. Solo el espejo plano refleja correctamente la realidad. Del mismo modo, el alma humana puede recibir percepciones espirituales deformadas o verdaderas. La rectitud moral y espiritual actúa como la planitud del espejo. Si el alma está torcida por el orgullo, el deseo, la ambición o el error, incluso las experiencias místicas serán deformadas. Vamos ahora con Dios y el mundo. Los primeros místicos estaban concentrados principalmente en la purificación interior, el ascetismo, la vigilancia del alma y la experiencia espiritual inmediata. Pero los sufíes posteriores comenzaron a desarrollar especulaciones metafísicas mucho más complejas acerca de la estructura del universo, la naturaleza de los ángeles, el alma universal, el trono divino y la relación entre todos los niveles de la existencia. Khaldun observa que esas cuestiones son extremadamente difíciles de comprender para quienes no participan de la experiencia mística, porque dependen de los gustos y éxtasis interiores propios del sufismo. Por eso afirma que ni la pura argumentación racional ni la simple crítica externa bastan completamente para aprobar o refutar estas experiencias. Sin embargo, aunque reconoce la profundidad de la experiencia mística, Khaldun no abandona el examen crítico. Inmediatamente empieza a analizar las distintas doctrinas acerca de la relación entre Dios y el mundo. Explica que algunos tradicionalistas afirmaban que Dios está separado de las criaturas. Los teólogos escolásticos sostenían que no puede decirse ni que esté separado ni que esté unido. Los filósofos afirmaban que Dios no está ni dentro ni fuera del mundo. Finalmente, ciertos sufíes tardíos llegaron a hablar de una identidad entre Dios y los seres creados, ya fuera diciendo que Dios habita, entre comillas, en ellos, o incluso que los seres no son otra cosa que Dios mismo. Khaldun está entrando entonces directamente en el problema de la unidad del ser, asociado especialmente a Ibn Arabi y a muchas corrientes metafísicas posteriores. El problema central entonces consiste en afirmar la trascendencia divina sin convertir a Dios en un ser completamente alejado e inaccesible, pero también sin identificarlo plenamente con el universo. Y es por eso que a Khaldun le llama tanto la atención la palabra separación. Y explica que normalmente entendemos separado en un sentido espacial. Algo está separado porque ocupa un lugar distinto de otro objeto. Pero si aplicamos esa idea literalmente a Dios, terminamos atribuyéndole localización espacial. Y si Dios ocupa un lugar, entonces posee dimensiones, límites, o sea, características corporales, y eso es
antropomorfismo. Pero ¿cómo le vamos a poner un cuerpo a Dios? ¿Ah? O sea, no tiene diferencia con respecto al ser humano que Dios tenga cuerpo. Ese es el problema que nosotros ya habíamos visto en el capítulo anterior sobre la teología escolástica islámica, digamos, en Jaldún. Entonces Jaldún considera que muchas expresiones religiosas tomadas literalmente pueden conducir a imaginar a Dios como un cuerpo gigantesco situado en algún punto del cosmos. Por eso recuerda que los teólogos escolásticos rechazaban cuidadosamente expresiones como Dios está separado del mundo o Dios está unido al mundo, porque ambas implican categorías espaciales propias de los cuerpos. Entonces, la explicación que ofrece es muy sutil. Jaldún dice que ciertos atributos solo tienen sentido cuando se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, tiene sentido decir que alguien es sabio o ignorante solamente si hablamos de un ser capaz de conocimiento. Del mismo modo, tiene sentido hablar de cercanía o distancia solo cuando algo ocupa espacio. Pero Dios trasciende completamente las condiciones espaciales, por lo que las categorías de dentro, fuera, separado o unido dejan de aplicarse adecuadamente. Los filósofos mencionaban que Dios no está ni dentro ni fuera del mundo, y por lo tanto aquí se está precisando a una concepción de Dios como fundamento absoluto del ser, no como un objeto contenido dentro del universo. Pero Jaldún tampoco acepta sin reservas todas las formulaciones filosóficas. Señala que los teólogos criticaban a los filósofos porque estos admitían la existencia de sustancias no localizadas, lo cual podía parecer demasiado cercano a atribuir características divinas a otras entidades. Entonces hay una tensión constante entre varias corrientes, la teología ortodoxa, la filosofía racional y la experiencia mística. Lo más interesante es que Jaldún no intenta tampoco resolver el problema mediante una fórmula mágica o simple. Más bien quiere mostrar que el lenguaje humano se vuelve insuficiente cuando intenta hablar de Dios. Las palabras habituales nacen de la experiencia sensible y corporal, mientras que Dios está más allá de toda categoría espacial o material. Por eso las expresiones religiosas deben manejarse con enorme prudencia. El error de muchos grupos, según él, consiste precisamente en tomar literalmente palabras que solo pueden entenderse de manera analógica o simbólica. Ahora, existe una separación, entre comillas, legítima y ortodoxa. Dios está separado de las criaturas en cuanto a esencia, existencia y atributos. Es decir, Dios no pertenece al mismo orden de la realidad que las cosas creadas. En eso estamos de acuerdo. Jaldún dice que esta fue la doctrina de la totalidad de los primeros musulmanes, de los juristas, de los teólogos escolásticos y también de los antiguos sufíes. Aquí quiere mostrar que el verdadero sufismo temprano no rompía con la teología islámica tradicional. La gran ruptura aparece con algunos sufíes posteriores que comenzaron a desarrollar doctrinas metafísicas más radicales. Jaldún dice que ciertos místicos modernos llegaron a afirmar que el creador es idéntico a las criaturas en esencia, existencia y atributos. O sea, aquí está tomando directamente el terreno de la doctrina de la unidad del ser, la famosa Wahdat al-Wujud, asociada sobre todo a Ibn Arabi, aunque Jaldún no lo menciona explícitamente en esta idea, pero digamos, es evidente que lo está aludiendo a él, ¿ya? Para explicar el problema, Jaldún utiliza un ejemplo teológico. Compara esta doctrina con la encarnación cristiana. Dice la idea de que Dios se establece dentro de un hombre y es semejante esto a la doctrina de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo mismo, por ejemplo, Jesucristo. Y esto es muy importante porque muestra hasta qué punto considera peligrosa esa formulación metafísica. Para Jaldún, afirmar que el ser eterno se une literalmente con lo creado implica una contradicción, unir lo finito con lo finito, lo infinito con lo finito y lo eterno con lo temporal. Después distingue dos formas distintas de esta doctrina de unificación. La primera sostiene que la esencia eterna está escondida dentro de todos los seres creados y que estos son simplemente manifestaciones externas de Dios. Ahí Jaldún dice que las criaturas existen solamente porque Dios las sostiene constantemente, pero observa que esta visión todavía mantiene cierta diferencia entre Dios y el mundo, aunque sea muy tenue. Dios aparece oculto detrás de las formas creadas. La segunda doctrina es todavía más radical y es la que llama unidad absoluta. Y según esta posición no existe realmente ninguna diferencia entre Dios y el mundo. Las multiplicidades que percibimos serían simples ilusiones de la percepción humana.
Khaldun cita directamente la idea central de esa doctrina. No hay realmente ninguna existencia, sea externa, sea interna, excepto la del ser eterno. Los defensores de esta doctrina dicen que el universo múltiple no posee verdad realidad independiente. Las cosas particulares, los árboles, las montañas, los hombres, las estrellas, parecerían existir separadamente solo desde la perspectiva limitada de la percepción humana, pero la realidad última sería única. Toda pluralidad sería aparente. Khaldun también ahí nos habla del concepto de Wam, que se traduce como ilusión o imaginación. Pero aclara algo muy importante. Los sufíes no quieren decir simplemente que el mundo sea una fantasía inexistente, como un sueño falso. Más bien quieren decir que las distinciones individuales tienen una realidad débil, relativa o aparente frente a la única realidad absoluta que es Dios. El problema es que Khaldun se mueve aquí en una posición extremadamente delicada porque no rechaza completamente estas doctrinas como mera locura o simple herejía. Reconoce que provienen de experiencias místicas reales y de percepciones interiores muy profundas. Por eso afirma lo siguiente: estas materias no pueden comprenderse plenamente mediante demostraciones racionales ordinarias. Dice expresamente que el conocimiento de tales cuestiones proviene de impresiones recibidas en el mundo de los ángeles, accesibles principalmente a los profetas y a ciertos santos. Sin embargo, tampoco acepta sin reservas esa doctrina. Entonces la actitud de Khaldun es ambivalente, porque por una parte reconoce la profundidad de la experiencia mística y por otra teme que estas formulaciones destruyan la diferencia esencial entre creador y creación sobre la que descansa toda la teología islámica clásica. El propio Khaldun reconoce implícitamente la dificultad de este lenguaje, diciendo que las nociones expuestas por estos autores son más oscuras unas que otras. Lo importante es que distingue dos maneras de conocer. Por un lado están los ulemas ortodoxos y los teólogos racionales que trabajan con terminología precisa, lógica y demostración. Pero por otro lado están los sufíes, que intentan describir experiencias místicas interiores mediante símbolos, metáforas y un vocabulario extremadamente abstracto. Estamos hablando de los sufíes posteriores. Deja claro Khaldun que este segundo lenguaje resulta casi incomprensible para quien solo utiliza el razonamiento filosófico ordinario. Como ejemplo menciona a Said al-Din Farghani, comentarista del gran poeta místico Ibn al-Farid. Khaldun resume allí toda una cosmología mística basada en emanaciones sucesivas del ser divino. El punto de partida es Dios como esencia absoluta, perfecto, y desde esa esencia produce el atributo del unitismo, ahadiyya, es decir, la unidad absoluta e indiferencia de Dios. Perdón, unidad absoluta e indiferenciada de Dios. Luego emerge la unidad, que ya implica la posibilidad de multiplicidad y manifestación. Entonces, hay un proceso metafísico donde lo múltiple surge gradualmente desde la unidad divina. Los sufíes llaman a este proceso manifestación, tajalí. Dios no crea el mundo simplemente desde afuera como un artesano separado de su obra. El universo entero aparece como una automanifestación progresiva de la realidad divina. Cita una famosa sentencia Khaldun atribuida a Dios en la tradición sufí. Dice: yo era un tesoro oculto, y queriendo ser conocido, he creado las criaturas a fin de que me conozcan. Aunque este dicho no es un hadiz canónico fuerte, tuvo enorme importancia en la metafísica sufí. Y esto es que la creación surge del deseo divino de ser conocido. El universo entero sería entonces una especie de espejo donde Dios contempla sus propios atributos manifestados. Después están las distintas etapas de la emanación. Primero aparece lo que llama el mundo de los valores morales y la verdad de Mohammed, también conocida como la realidad muhammadiana. Según muchos sufíes, especialmente influenciados por Ibn Arabi, la realidad espiritual de Mohammed fue la primera creación divina y constituye el principio espiritual del cosmos entero. Por eso Khaldun dice que en esa verdad muhammadiana están contenidas las realidades de los profetas, los secretos divinos, la tabla celestial y la pluma cósmica. Todo el universo espiritual
existiría allí en estado primordial. Luego hay nuevas emanaciones, el trono divino, las esferas celestes, el mundo de los elementos y finalmente el mundo material compuesto que es el de nosotros. Es una estructura entonces jerárquica del cosmos muy cercano, como pueden darse cuenta, del neoplatonismo y de las cosmologías místicas medievales. El ser desciende gradualmente desde lo absoluto hacia la multiplicidad material. Y aquí comienzan a aparecer términos muy técnicos que Haldun apenas resuene como el mundo del ensamblaje, Ratik, y el mundo de la separación, Fatik. Estas expresiones aluden a la idea coránica de una realidad primordial, unificada, que luego se despliega y diferencia. El universo visible sería la expansión progresiva de una unidad original. Pero lo más interesante es la reacción de Haldun frente a todo esto. No rechaza inmediatamente estas doctrinas como falsas, pero sí mantiene una cautela, como en todo Haldun lo hace. O sea, en todas las doctrinas, en toda la filosofía, Haldun es sumamente escéptico y cuidadoso. Observa que este lenguaje pertenece al mundo del éxtasis místico y no al de la demostración racional. Dice explícitamente Haldun cuán difiere el sistema de los hombres de éxtasis y contemplación mística del de las personas que se guían por la demostración. Con esto reconoce que los místicos están intentando expresar experiencias interiores que desbordan el lenguaje conceptual ordinario. Sin embargo, termina con una advertencia. Dice que quizá incluso la ley divina desapruebe este procedimiento porque ni el Corán ni la revelación enseñan explícitamente esa cadena de emanaciones metafísicas. Entonces Haldun nuevamente dice, hay una tensión permanente aquí. Por un lado, perfecto, está la profundidad espiritual del sufismo que Haldun la admira, por cierto. Pero también tenemos que temer estas especulaciones metafísicas y que finalmente terminan alejando demasiado de la simplicidad doctrinal del Islam primitivo. O sea, perfecto, con los sufíes antiguos no tenemos ningún problema. Con los posteriores hay que tener cautela, dice Haldun. Vamos ahora a hablar de las doctrinas. Aquí Haldun continúa examinando las doctrinas más extremas del sufismo metafísico, especialmente la idea de la unidad absoluta. Y ahora intenta explicar con más precisión cómo estos místicos concebían la relación entre Dios, el mundo y la percepción humana. Lo primero que hace es mostrar que estos sufíes entienden toda la realidad como una estructura jerárquica de potencias contenidas unas dentro de otras. Dice que los elementos poseen ciertas potencias internas que les dan existencia. Después los animales contienen las potencias minerales, además de las animales. El ser humano a su vez contiene facultades animales junto con las específicamente humanas. Y finalmente las esferas celestes abarcan incluso la potencia humana. O sea, cada nivel superior incluye al inferior. Nada desaparece realmente. Cada grado del ser absorbe y contiene al interior. Entonces Haldun llega a un punto. Dice, por encima de todas esas potencias estaría la potencia divina extendida en la totalidad de las cosas existentes. Según esta doctrina, toda la realidad sería en el fondo una sola existencia única y simple, la esencia divina misma. Y ahí Haldun intenta demostrar el razonamiento interno de estos místicos mediante una analogía. Pregunta, si uno examinara la naturaleza humana en relación con la animalidad, ¿no notaría que la primera incluye en sí misma a la segunda? Pero inmediatamente aclara que aquellos que procuran evitar cualquier idea de combinación o pluralidad tienen un problema. No quieren decir que Dios y el mundo sean dos cosas pegadas entre sí, pero tampoco quieren afirmar simplemente una mezcla. Más bien sostienen que la multiplicidad misma es aparente. Y ahí resalta la teoría de los colores, ¿ya? Claro, porque Haldun dice que algunos comparaban esta doctrina con la relación entre los colores y la luz. Los colores parecen existir independientemente, pero en realidad dependen totalmente de la luz. Si no hubiera luz, no habría colores visibles. Los sufíes aplican esta analogía al universo entero. Las cosas particulares existirían solo gracias a una realidad más fundamental que las sostiene. Sin esa realidad absoluta, todas las diferencias desaparecerían. Pero el argumento se vuelve más radical, porque dicen que la diferencia entre las cosas dependen de la capacidad perceptiva de los sentidos y del intelecto. O sea,
el calor, el frío, lo duro, lo blando, el fuego, el agua, las estrellas, todas esas distinciones existirían para nosotros porque nuestra percepción las separa y las distingue. Entonces presenta un experimento mental. Dice, ¿qué ocurriría si la percepción humana desapareciera completamente? Según ellos, las distinciones también desaparecerían. Entre las cosas, las distinciones también desaparecerían. La multiplicidad dejaría de existir como tal y todo aparecería como una única realidad simple. ¿Y qué pasa con el sueño? Durante el sueño, los sentidos exteriores quedan suspendidos. El hombre ya no distingue el mundo interior o exterior del mismo modo que en la vigilia. Todo queda absorbido en una experiencia unificada producida por la imaginación interior. Los sufíes dicen que algo semejante ocurre con el universo entero. La multiplicidad visible depende de una forma de percepción limitada y relativa. Por eso utilizan el término wam, que es ilusión que habíamos visto. Pero Khaldun insiste nuevamente en que no debe confundirse con una simple opinión falsa. No quiere decir que el mundo sea inexistente como una mentira absoluta. Lo que quiere expresar es que las separaciones entre las cosas poseen una realidad secundaria, dependiente y relativa frente a la única existencia verdadera, que como sabemos es la divina. Por otro lado, la teoría esa de la identidad absoluta entre Dios y el mundo, a Khaldun le resulta discutible, porque dice que esta doctrina es muy precaria, porque contradice algo que para el ser humano resulta evidente de manera inmediata, la existencia objetiva del mundo exterior. Para refutar a estos sufíes, Khaldun usa ejemplos simples y cotidianos. Afirma que todos tenemos certeza de la existencia de lugares que no vemos directamente, como el país del que venimos o el lugar hacia el que viajamos. También sabemos que existen el cielo, las estrellas y muchas otras cosas que, aunque no estén presentes ante nuestros ojos en ese instante, sabemos que están ahí. Entonces, la realidad no depende simplemente de la percepción humana. Hay una idea extrema entonces, según la cual la diferencia entre las cosas serían únicamente producto de la conciencia. Sin embargo, lo interesante es que Khaldun no niega completamente la experiencia mística de la unidad, porque reconoce que algunos sufíes avanzados experimentan verdaderamente un estado en el que perciben una especie de unidad total del ser, pero explica ese fenómeno de otro modo. Dice que el iniciado, cuando el velo de los sentidos se descorre, entra primero en lo que llaman la posición de la unión. Allí experimenta una percepción confusa de identidad y unidad universal. No obstante, Khaldun dice que el místico más perfecto no permanece en esa etapa. Después asciende a una condición superior llamada posición de la separación. Y esto es fundamental, porque el iniciado avanza y recupera la capacidad de distinguir correctamente entre Dios y las criaturas. La experiencia de unión existe, dice Khaldun, pero no debe conducir a borrar las diferencias ontológicas entre el creador y la creación. Afirma que ciertos sufíes posteriores comenzaron a adoptar doctrinas de hipóstasis e identidad divina, como era la cuestión de ya plotiniana, ¿no? O sea, empezaban a tomar conceptos occidentales. Y menciona directamente a Ibn Arabi, Ibn Sabine e incluso al gran poeta místico Ibn al-Farid. Pero lo notable es que Khaldun intenta explicar históricamente cómo surgieron estas doctrinas. Dice que varios de estos sufíes tuvieron contacto con los últimos grupos ismaelíes chiíes, especialmente los rafiditas, quienes sostenían doctrinas sobre la divinidad y la hipóstasis de los imames. Según él, se produjo una mezcla progresiva entre el misticismo sufí y ciertas doctrinas esotéricas chiíes. Después se introduce el concepto de Qutb, que es eje o polo espiritual. Los sufíes sostenían que siempre existe en el mundo un santo supremo que ocupa el centro espiritual de la creación. Cuando muere, otro heredaría su posición. Khaldun menciona incluso que Avicena aludió a esta idea en su Kitaba al-Isharat. Pero inmediatamente critica esta doctrina diciendo que no posee fundamento racional ni apoyo en la ley revelada. La considera más bien una figura retórica. Y luego hace una acusación aún más fuerte. Afirma que esta idea del Qutb se parece mucho a la doctrina chií de la sucesión de los imames. Lo mismo ocurre con la doctrina de los Abdal, los sustitutos espirituales que ocuparían distintos grados jerárquicos dentro del universo místico.
Haldun la relaciona con las doctrinas chiíes sobre los representantes espirituales ocultos. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que Haldun no tenía, eso lo sabemos del libro 3, libro cuarto también, que Haldun no tenía mucha simpatía por los chiíes. Hay otra práctica también, la idea de que el uso del hábito sufí o el cilicio remontaría directamente a Ali ibn Abi Talib. Haldun rechaza esto categóricamente y dice que Ali no se distinguía de los demás compañeros del profeta por ninguna vestimenta especial ni por un sistema religioso separado. Incluso añade algo más. Los más austeros y devotos después del profeta fueron en realidad Abu Bakr y Umar ibn al-Khattab. Con esto intenta combatir la idea, muy extendida en ciertos ambientes sufíes y chiíes, de que toda la espiritualidad esotérica islámica derivaría exclusivamente de Ali. Eso es muy, muy común en la idea de los musulmanes, ¿no es cierto? O sea, a Abu Bakr se le designaba lo práctico y a Ali, que eran, digamos, estos los que se debatían, iban a ser los sucesores del profeta, a Ali se le atribuía todo lo espiritual. Finalmente, Haldun menciona el tema del Mahdi, el Mahdi esperado, señalando que muchos sufíes tardíos llenaron sus libros de especulaciones sobre él, otra vez bajo influencia de doctrinas chiíes. Haldun insiste que los antiguos sufíes no se habían ocupado de estas cuestiones de la misma manera. Ahí, muchachos, entonces hay que leer el libro tercero, porque en el libro tercero está todo digamos, el entramado de los chiíes, los sunitas, todo lo que pasó después de la muerte del profeta Mohammed. Pero bueno, muchachos, hemos terminado entonces este capítulo 11 del libro sexto sobre la educación. Claro, quizás no hablamos tanto de la educación, pero estamos hablando de la ciencia que está dentro de la educación. Estamos hablando de la ciencia del sufismo. Aquí ya Haldun nos contó cómo se estructuraba esto del sufismo, que es tan interesante porque es el lado espiritual. Y vemos cómo a lo largo de las civilizaciones, de los imperios, de las dinastías, cualquiera que ésta sea, se desarrolla finalmente un lado espiritual. Nosotros ya lo habíamos visto con los judíos, lo habíamos visto con los cristianos, y en otras religiones por supuesto que también se da este lado espiritual. Un lado espiritual que es absolutamente necesario. No significa aquí que uno, por ser espiritual, vaya a ser una especie de sabiondo, ¿no es cierto?, que trata de alguna manera de embaucar a la gente, porque eso sería como la sabiduría aparente. ¿Mm? No, pero se trata sí de tener ciertas cuestiones consideradas, porque no todo puede ser lo mundano, estimados. No todo puede ser lo mundano, lo accesible inmediatamente. Tiene que haber un aspecto espiritual importante. Y que por cierto ese aspecto también nos haga felices. Nos haga felices. Por lo tanto, tener en este mundo que ya es bastante material, ya bastante lujoso, por el concepto de Haldun lujoso, ya es bastante cómodo, ya nos hace olvidar, digamos, aquellas cuestiones inteligibles, esenciales, que son tan hermosas como el respeto, la belleza, la tolerancia, la educación, etcétera, todas aquellas cosas que de repente desprenden una emanación espiritual de alguna forma. Yo creo que todas esas cosas están más emparentadas con lo espiritual que con lo terrenal. Ahora, no se trata de que usted tenga que ser un filósofo, un místico, tenga que ser alguien absolutamente espiritual que deje de un día para otro todas sus posesiones materiales. Puede conservarlas también. Si el tema es ser alguien que tenga un poquito, que considere un poquito estas cosas de espiritualidad, las considere un poquito. O ya, por último, las considere. Las considere. Porque luego el exceso, claro, ahí nos vamos a ir para el lado ya eh, del vicio. ¿Ah? Sí sé que puede sonar medio aristotélico, pero es lo que Haldun también nos está enseñando aquí, de que hay doctrinas que carecen de espiritualidad y hay otras que son excesivas en espiritualidad. Por lo tanto, encontrar el equilibrio yo creo que es siempre lo más sensato. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas.
chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias, Gab Welther. Gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Isabel Gutiérrez, Indómita Chang y Jesús Eduardo Cepeda de Anda. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.